su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Bienvenidos a su Discipulado 100%. Esta es nuestra primera clase y si estás aquí es porque deseas dar el siguiente paso con el Señor. Quieres mantenerte firme y aprender mucho más de la poderosa palabra de Dios. Así que te felicito, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, quiero hacerte unas pequeñas salvedades. Recuerda que a partir de este tiempo estamos en clase, o sea que este tiempo debe ser apartado. Listo, que tengas el espacio necesario de lo que dure la clase, que creo que no va a ser algo exagerado. También debes evitar las distracciones, por favor. Todo aquello que te distraiga, aléjalo en este momento. Pausa el video si deseas y aleja todas aquellas cosas que te van a distraer. Especialmente pon tu celular en modo avión, porque cuando estamos delante del Señor, todo nuestro tiempo y nuestra atención es delante de Él, y sobre todo cuando vamos a estudiar su palabra. Y por último, prepara tu agenda, prepara tu lapicero, vamos a tomar nota, porque lo más importante es tomar nota, tener en cuenta aquellas cosas que escribimos, porque lo que escribimos de alguna u otra manera se nos queda más grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Y lo más importante, que tengamos nuestra Biblia en mano, porque vamos a tocar algunas citas bíblicas. Dicho esto, ¿qué tal si comenzamos orando y damos inicio a nuestro discipulado? Cierra tus ojitos, por favor. Señor, en esta hora ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones. Empezamos esta nueva etapa de nuestra vida, Señor, un proceso hermosísimo, el mejor de los procesos. Todo lo que tenga que ver contigo, Señor, y con tus asuntos es el mejor de los procesos, el mejor de los proyectos. Señor, bendigo cada persona que está tomando este discipulado que tú has puesto en su corazón, el querer como el hacer en tu perfecta voluntad, Señor, para que tomemos este discipulado con seriedad, con amor, con pasión, con convicción. Señor, te pido, Dios del cielo, que todo lo que nos hables hoy, que sea de parte tuya, lo podamos retener, y todo lo que no es tuyo lo podamos desechar y sacar de nuestra vida. Señor, el fin de este discipulado es realmente conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como ustedes quizás vieron en el enunciado, empezamos el discipulado 100% y vamos mes a mes con una temática. Este primer mes la temática es Conociendo a Jesús. Maravillosa y preciosa temática. Listo, vamos a tener un total de 4 clases durante el mes. Recuerda que 3 de estas las vas a recibir de esta manera en video interactivo para que tú y yo participemos, leamos la Biblia, escribamos, tomemos nota, y el último viernes para la gente de nuestra iglesia aquí en Bucaramanga será presencial. A las demás personitas no se preocupen, que esa clase presencial la grabaremos, y se la enviaremos también de manera digital. ¿Listos y preparados? Clase número 1 de este mes, Conociendo a Jesús. Hoy se titula La tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Los seres humanos fuimos creados con libre albedrío, que es la capacidad que tenemos de elegir, y ese hermoso regalo de poder elegir por nuestra propia cuenta nos ha metido quizás en problemas desde tiempos bíblicos. Lo podemos ver en Adán y Eva. En su momento eligieron atender lo que la serpiente les propuso y comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, y como consecuencia de esto entró el pecado a la humanidad. Entonces tenemos como primer punto aquí de la introducción: el ser humano fue creado con libre albedrío. Sabemos que hay algo que se llama la voluntad absoluta de Dios, y sabemos que se llama algo libre albedrío. Hay diferentes corrientes en la teología en la que dicen, no, es que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y Él ya tiene todo predestinado. La predestinación del Señor ya está establecida para nosotros. Sin embargo, hay otra rama de la teología que dice, no, ¿y el libre albedrío a dónde queda? Entonces estamos ahí como en una dicotomía, en un 50-50. Pero lo que sí es cierto es que tenemos la capacidad de decidir, y desde tiempos bíblicos, pues Adán y Eva eligieron seguirle la corriente a la serpiente y terminaron comiendo del fruto que el Señor les dijo que no comieran. Es decir, en problemas se metieron delante del Señor. Por eso, desde ahí en adelante, cada que el ser humano iba a elegir, iban apareciendo más opciones para elegir. Sabemos que a partir de Adán y Eva, entonces, entró el pecado. Y a estas opciones para elegir las vamos a llamar pecado. ¿Y qué creen ustedes? La tendencia del ser humano siempre será elegir el pecado.
por naturaleza. A esta naturaleza la Biblia la llama concupiscencia. Toma nota, a ver, en tu Biblia, en tu agenda, toma nota. Concupiscencia. Y esta concupiscencia mezclada con el libre albedrío se convierten en una combinación mortal para la vida del ser humano. Entonces vamos a establecer algunas cositas hasta aquí. Tenemos el libre albedrío, tenemos la libre capacidad de escoger, de elegir. Sabemos que a partir de esa capacidad de elegir, Adán y Eva eligieron el pecado o eligieron lo que la serpiente les decía, como consecuencia entró el pecado. Entonces ahora tienen la capacidad de elegir a Adán y Eva, pero aparte que tienen la capacidad de elegir, ahora aparece el pecado en la escena. Todo lo que desagrada a Dios, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que contamina, todo lo que daña, todo lo que a vida no lleva y no conlleva, todo lo que no aporta y lo que no suma, todo lo que lastima de alguna manera la palabra o el corazón de Dios mejor. Entonces tienen a Adán y Eva su libre capacidad de escoger y ahora tienen el pecado enfrente. Pues ¿qué creen? El ser humano ahora va a elegir más la tendencia hacia el pecado y hacia lo malo que hacia lo bueno y hacia lo que Dios llama santo o puro. Por eso Adán y Eva, y a partir de ahí nosotros quizás tenemos una naturaleza pecaminosa que la Biblia la define como concupiscencia. Es esa tendencia a pecar, esa tendencia a elegir lo malo. Lo podemos ver en cualquier elección en nuestra vida, simple, sencilla, trivial, hasta en las más de pronto profundas y las más importantes de nuestra vida, ¿cierto? Las más trascendentales. Vamos a elegir quizás no parquear en cierto lugar porque no se debe, pero nosotros parqueamos en ese lugar. Y ahí dice, no se debe parquear, no deberíamos hacerlo, ¿cierto? La comida es deliciosa, es maravillosa, me encanta comer, pero el exceso de comida trae daño a mi vida. Entonces sabemos que no debemos comer tanto, pero aún así seguimos comiendo grasas, seguimos comiendo salsas, seguimos comiendo demasiadas cosas dulces o azúcares. La tendencia a hacerlo malo y ahí... De ahí en adelante. Por eso podemos concluir que el ser humano necesita una figura de líder, de guía, de maestro y salvador. Es por eso que Dios se provee de leyes, situaciones, personajes y hasta objetos para que la humanidad, especialmente los israelitas, sintieran que tenían esa figura de líder, de maestro, de salvador. Y en la interpretación cristiana a estas figuras se les conoce como tipología. Entonces, como el ser humano va desbocado hacia adelante a tomar decisiones, pero el pecado está al frente y decide más por el pecado, necesita alguien, algo, alguna situación, personaje o hasta objeto que pueda liderar su vida, que pueda hacer sentido de maestro, que pueda ser guía, que pueda ser consejero y, ¿por qué no? Cuando están problemas y con el agua hasta el cuello, que haga el papel de salvador. A esto en la teología cristiana se le conoce como tipología, un tipo, algo que funcione y que sirva para salvaguardar la vida del ser humano, un líder visible, alguien que el ser humano pueda seguir. Entonces la tipología de Cristo sería en el Antiguo Testamento la forma como Dios anticipó la presencia de Cristo en leyes, en acontecimientos, en personajes, en rituales y hasta en algunos utensilios en el Antiguo Testamento. Es la manera como Dios anticipó la presencia de Cristo. No estaba quizás explícitamente Jesucristo allí y la Biblia menciona en el Antiguo Testamento y Jesucristo abrió las aguas y Jesucristo hizo descender fuego del cielo y Jesucristo cerró la boca de los leones y Jesucristo estuvo en el horno de fuego ardiendo con los amigos de Daniel. No, explícitamente no lo dice, pero implícitamente estas tipologías nos permiten ver la sombra de lo que venía. Nos permiten ver como el borrador de lo que iba a suceder, como el esquema de lo que iba a suceder. Era Cristo de alguna manera implícita o su obrar o su operar en aquellas situaciones. Vamos con unos ejemplos para que lo tengamos claro, ¿vale? Vamos a la Biblia, por favor, acompáñame. Tienes ahí tu Biblia, ¿listo? Vamos rápidamente a Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Creo que no es difícil de encontrar. ¿Listo? Génesis. ¿Estamos ahí? Muy bien. En el capítulo 3, el versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente. El contexto es el siguiente, ¿listo? Si ya lo sabes y si no, toma nota. El contexto es el siguiente. Estábamos en el momento de la caída del hombre. Estábamos en el momento en el que Eva escuchó a la serpiente, que a su vez es prototipo o tipología de Satanás.
La serpiente habló a Eva y Eva le siguió la corriente y la serpiente indujo a Eva a que comiera del fruto que precisamente Dios le dijo que no debía comer. Luego viene Adán y la mujer obviamente le brinda a Adán. Adán también come y en ese momento fueron abiertos sus ojos sabiendo el bien y el mal. Y entra el pecado a la tierra. Entonces el Señor viene a rendir cuentas o a pedir cuentas a cada uno de ellos, a Adán, a Eva y a la serpiente. Y a la serpiente le dice esto: pondré enemistad entre usted, entre tu serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dios está hablando a la serpiente, que a su vez es tipología o tipo de Satanás, por haber tentado a Eva. Le dijo que un descendiente, linaje de la mujer, le aplastaría la cabeza. Esa simiente, ese descendiente, ese linaje y ese elegido que venció a Satanás vino a ser Cristo Jesús. Tipología de Cristo ahí en lo que el Señor le dijo a la serpiente, porque sabemos que Jesús nació del vientre, simiente de una mujer. Vamos rápidamente, acompáñame a Éxodo, capítulo número 14. Versículo número 30. Ahí nomás, más adelante, segundo libro de la Biblia. De hecho, hoy tienen lección, tienen tarea y va a estar fascinante para que nos ubiquemos también en la Biblia. ¿Listo? Éxodo 14, versículo 30. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice así: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ya conoces el contexto, ¿cierto? El Señor le dice a Moisés: pon la vara sobre el mar, se abrió las aguas, pared a un lado de agua, pared al otro lado. Los israelitas pasaron en seco durante toda la noche. Luego vinieron los egipcios, se metieron en el agua. Cuando ya pasó Israel, el Señor le dice: extiende nuevamente tu mano sobre las aguas, y se cerraron las aguas y murió todo el pueblo egipcio que venía persiguiendo a los israelitas. Pero acá hay algo que llama la atención y dice que creyeron a Dios, a Jehová, y también creyeron a Moisés, su siervo. Moisés es el gran libertador, comillas, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. Por eso es considerado tipología de Cristo, porque el libertador se llama Cristo Jesús. El que libertó no solo a los israelitas, sino a toda la humanidad, se llama Cristo Jesús. Entonces podíamos ver que ese papel de un salvador, ese tipo de un salvador que era Moisés, estaba haciendo sombra de lo que venía, estaba haciendo el borrador. Ya estábamos observando que la humanidad entera, no solo los israelitas en el contexto de la esclavitud de Egipto, sino toda la humanidad necesitaría un salvador. Por eso Moisés es considerado tipología de Jesucristo. Otros ejemplos vamos a mirarlos solamente por encimita. Puedes tomar nota, por favor. Sansón, que sacrificó su vida derribando la casa donde él estaba. Recuerdan que le sacaron los ojos, derribó la casa con las columnas y mató así a los enemigos de Israel, entregando su vida. El que entregó su vida fue Cristo Jesús por la humanidad. Tipología. Estaba haciendo un ejemplo de lo que iba a suceder más adelante. Noé y el arca, considerados tipología de Cristo, porque el Noé y el arca son tipología de salvación y de condenación. Unos se salvaron y otros fueron condenados. Y en Cristo Jesús hay salvación. Y el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Tipología de lo que iba a suceder con Cristo. David como rey conforme al corazón de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto mostrando que Israel y la humanidad entera necesitaba la tipología de un rey, o necesitaba un líder, necesitaba alguien con leyes, necesitaba un líder en todo aspecto, en todo sentido. Y ahí estaba hablando ya poco a poco de que más adelante vendría alguien definitivo, no humano, no carnal, no con fecha de vencimiento, no mortal. Todo esto, tipología de Cristo. Vamos a mirar algunos utensilios, ¿listo? Como los del tabernáculo de reunión, que era una especie de edificación, si ustedes la recuerdan, hecha con materiales flexibles que les permitía desmontarla y montarla fácilmente, ya que era portátil. Recuerden que el tabernáculo de reunión era como un edificio, un lugar, pero hecho con telas, con cierta tubería, vamos a decirlo así, pero de ciertos materiales que Dios mandó, y alrededor de esa estructura, vamos a decirlo así, como que no dejaba ver hacia adentro, como cuando usted ve las construcciones. Cuando usted ve que van a construir una casa, un edificio, lo primero que hacen es encerrarla, ¿cierto?
Esa parte estaba hecha de ciertos materiales y adentro estaba la edificación, que también era una forma de tienda portátil, pero con ciertos elementos, porque Israel debía moverse hacia la tierra prometida. Eso sucedía en el desierto en los 40 años cuando estuvieron allí. Entonces Dios iba a manifestarse, Dios iba a glorificarse y lo hacía en ese tabernáculo de reunión, pero debían llevarlo de aquí para allá. Ese tabernáculo de reunión, dentro de él habían ciertos utensilios. El tabernáculo donde Dios se comunicaba con los hombres, exactamente con Moisés, que entraba al tabernáculo y contaba con ciertos elementos que son tipología de Cristo. Por ejemplo, el lavacro o la fuente de bronce. Este lavacro o esta fuente de bronce era usada por el sacerdote para lavarse antes de acercarse al altar de bronce o entrar en el tabernáculo. Debía limpiarse, lavarse completamente. Se dice que estaba tan refulgente y que se podía ver el reflejo, ¿no? Que estaba tan brillante que podía verse el reflejo. Tenía que entrar totalmente limpio a la presencia del Padre. Para eso se utilizaba este lavacro. Jesús le dijo a la samaritana que Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es el agua de vida eterna. Entonces podemos decir que esa fuente de agua era tipología del Cristo que dijo que era la fuente de agua de vida eterna. El candelero, por ejemplo, este utensilio tenía 7 brazos que se encendían constantemente para iluminar el tabernáculo. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los elementos del tabernáculo, también tipología de Cristo. Esa luz que iluminaba el tabernáculo de reunión vino a ser luego Cristo, que no solamente ilumina un tabernáculo, un lugar, un espacio, sino que ilumina a todo aquel que viene a Él. La luz de la vida, y el que viene a Él no andará en tinieblas, dijo Él. La mesa con los panes de la proposición eran 12 panes hechos con flor de harina y cubiertos de incienso limpio. Al fin de cada semana eran sacados por el sacerdote y reemplazados por 12 panes nuevos. Luego los sacerdotes comieron los panes primeros como comida en el lugar santo. Estos panes estaban puestos allí también en el tabernáculo de reunión y eran cambiados semana tras semana. Eran utilizados para que comiera únicamente los sacerdotes ahí en el lugar santo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces cada situación, cada escena y hasta estos elementos ya estaban hablando o estaban demostrando lo que vendría más adelante para la humanidad. Ahora me acuerdo de el tema del maná, porque Jesús en este contexto, en el Nuevo Testamento, Él dice: vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Es decir, comían maná para llenar su vientre, su estómago, para nutrirse. Dios lo envió, pan del cielo, ¿cierto? Pero igual murieron, perecieron. En cambio, Él dijo: yo soy el pan de vida. El que come este pan, que es mi cuerpo, mi vida, el que le recibe a Él, el que le atiende a Él, el que cree en Él, en pocas palabras, ese tendrá vida eterna, no morirá para siempre. Él es el pan de vida. El altar de bronce, era el lugar donde sacrificaban un animal por los pecados, especialmente un cordero. Lo vamos a conectar también con el Cordero de la Pascua, ¿no? Entonces el altar de bronce ahí en el tabernáculo de reunión era un altar donde se sacrificaban animales para el perdón del pueblo, especialmente corderos. Lo conectaremos con el Cordero de la Pascua, ¿cierto? Ustedes recuerdan el Cordero de la Pascua, la noche que Moisés y los israelitas salieron de Egipto, debieron hacer un sacrificio de un cordero y su sangre rociarla a los dinteles de las puertas para que la muerte no llegara a sus primogénitos. La noche que fue la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, los israelitas, por orden del Señor, debían sacrificar un cordero y la sangre del cordero debía ser rociada, pintada en los dinteles de las puertas, ¿sí? En el marco de la puerta, así lo diríamos actualmente, para que la muerte no entrara a ese lugar y pasara por alto la muerte. Escuche esto, por favor. Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio, que venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que nos hace pasar la muerte por alto de primogénitos, no que quita la muerte de los israelitas, no, que quita el pecado de todo el mundo, en general, del mundo. Jesús es ese Cordero pascual, es el Cordero que se entregó, es el Cordero que se inmoló. Fue sacrificado para el perdón de nosotros, para que la muerte
pasara por alto, y ya vamos a mirar un poquitico más a fondo. Entonces, hasta aquí que ya vamos cerrando el tema de la tipología. Escuche muy bien esto, espero que esté tomando nota porque cada cosa que decimos es muy relevante y muy importante para las siguientes clases, para que entendamos quién es Jesús, que es el tema de este mes precisamente. Recuerda por favor entonces muchos elementos, los utensilios, personajes y situaciones desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, revelan, muestran, presentan de manera anticipada la presencia de un Cristo, de un Salvador, de un Mesías que el ser humano necesitó desde la creación, desde el día cero, desde Génesis, porque se metió en problemas, porque empezó a elegir y a elegir lo que no debía elegir. Ahora tiene el pecado de frente y elige el pecado. Necesitaba un Salvador. Y en tipología, en sombra de lo porvenir, la Biblia menciona en el Antiguo Testamento diferentes personajes, que tocamos aquí algunos únicamente, a Moisés, a David, a Sansón, a Noé. Pero hay muchos más personajes que representan eso, que la humanidad necesitaba alguien que les liderara. Nosotros como seres humanos lo necesitamos. Miren el mundo como está, miren la vida como está, mira tú cómo estabas, que estás recibiendo este discipulado, cómo era tu vida, cómo estabas tú antes de conocer del Señor. Necesitabas un mentor, ¿cierto? Necesitabas un guía, necesitabas un maestro, necesitabas a alguien que te salvara, un superhéroe, el verdadero superhéroe. Necesitabas al Salvador. Por eso viniste a Cristo, por eso Cristo es tu guía, porque cuando tú tomas tus propias decisiones, las cosas que van a dar resultado o el resultado que sucede a partir de esas decisiones son dolorosas, son nefastas, son terribles y lo fueron en el pasado para nuestra vida. Por eso necesitábamos que se hablara de alguien que viniera, sin mencionar hasta el momento lo que anunciaron los profetas. Ellos ya anunciaron a Cristo de una manera más explícita. Ya hablaron de un Mesías venidero, ya hablaron de un elegido, ya hablaron de alguien ungido, ya hablaron de alguien especial. Por eso el Antiguo Testamento habla de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo glorioso. ¿Recuerdan la formulación que hicimos al principio? Que el ser humano tiene libre albedrío y que este combinado con el pecado nos puso en problemas. ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice textualmente Romanos, capítulo 6, versículo 23. Estábamos en problemas. La humanidad estaba en problemas. Actualmente sigue en problemas. Por eso la paga del pecado es muerte. Ese es el problema. Ese es el gran meollo en el que nos encontramos como raza humana y como se encontraba la humanidad desde el Antiguo Testamento. Las malas decisiones combinadas con el pecado, con una pecaminosa manera de vivir, ahora nos trae como resultado la muerte. Nosotros como raza humana somos esclavos del pecado. La Biblia lo menciona. Y ese pecado nos lleva a una muerte eterna, a una condenación eterna. Esta muerte a la que se refiere Pablo en los Romanos no es una muerte física, es una muerte espiritual. Porque finalmente, familia, todos vamos a morir, todos debemos dar ese paso. No hay nada nuevo aquí si Pablo dijera eso, no es que vamos a morir todos, no. La paga del pecado no es solamente una muerte física o no se refiere a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual, una muerte de valores, una muerte de principios, una muerte en paz, una muerte en delitos, una muerte en desenfrenos, una muerte en cosas exageradas, una muerte en vicios, una muerte en sobredosis, una muerte en mentiras, una muerte en engaños, una muerte en falta de perdón, en rencores, una muerte en ataques de pánico, de ansiedad, en depresiones, en deseos de morirse y una muerte eterna. Una muerte, porque después de este paso de la muerte aquí en la tierra hay una eternidad que nos espera. Yo creo en el nombre de Jesús que tú que estás viendo esto estás entendiendo ahora sí hacia dónde se dirige la clase. Hay una salvación, hay un Salvador, hay alguien que venía, del cual se venía anunciando desde el Antiguo Testamento, que nos iba a salvar, no solamente, de lo que nosotros a veces esperamos que nos salve, de un vecino molesto, de un jefe que nos oprime,
de una situación económica que es bastante ajustada, de una enfermedad que está tocando las puertas de nuestra familia, de nuestra casa, de, no sé, de una situación de pronto como un accidente o algo desprevenido que nos tomó. Él vino a salvarnos de algo mucho más grande que eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Es ahí donde aparece Cristo desde el Antiguo Testamento como Salvador. Por eso el versículo completo de Romanos 6:23 dice así, atentos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el versículo completo, resumiendo un poco la clase que hemos tenido el día de hoy. Es la muerte la que nosotros estábamos quizás prestos o estábamos condenados para morir, no solamente físicamente, sino eternamente. Por eso la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí aparece, podemos decirlo, aparece con todo nuestro Salvador, con bombos y platillos, con trompetas y todo lo que queramos decir, apareció nuestro Salvador, apareció Cristo para darnos vida eterna. Esto nos deja en abrebocas para la próxima clase. Cristo en el Nuevo Testamento. Ya vimos a Cristo en el Antiguo Testamento, ya vemos la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver de una manera profunda, Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a ver realmente de qué se trata esa muerte, de qué nos salvó el Señor, por qué fue a una cruz. Todo lo que vimos hoy es soporte y es la base de la segunda clase de nuestro discipulado. Tarea o lección de esta primera clase, toma nota por favor. ¿Listo? ¿Preparado? Dice así. Aprendernos de memoria el orden de los 10 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel y Segundo de Samuel. Ahí están, se los soplé, se los dije, aprendérselos de memoria. Recuerden que esta lección se la voy a tomar el último viernes de este mes, es decir, el último viernes 27 de enero. Segunda tarea. Sí, segunda lección, no están tan difíciles. Aprenderse los 10 libros primeros de la Biblia no creo que sea una tarea difícil. Por eso vamos con esta que también la voy a tomar el 27 de enero. Aprendernos de memoria Romanos 6:23, que dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debes aprendértelo de memoria. Esta lección será tomada el viernes 27 de enero de manera presencial para las personas de nuestra iglesia. Y para los hermanos que siguen el discipulado desde otras ciudades o países, nos podrán enviar la lección en video al WhatsApp 317-286-9859. Está apareciendo en pantalla. Para los que están fuera de Colombia, deben escribir el +57 para que lo puedan guardar. El +57 es el indicativo de nuestro país. Recuerden entonces, +57 317 286 9859. También el viernes 27 de enero nos hacen llegar esa lección. Vamos a orar para cerrar esta maravillosa y primera clase que espero que les haya quedado o les haya dado mucha enseñanza, haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Señor, te quiero dar gracias, muchas gracias por esta primera clase, esta primera lección. Gracias, Dios del cielo, Señor, porque vamos a aprender a conocer a ese Cristo maravilloso. Vamos a empezar a entender el significado y el sentido del por qué el Antiguo Testamento y todos esos acontecimientos. ¿Por qué tantas situaciones de personas reales, verdaderas, con las cuales nos identificamos algunos de nosotros? O identificamos las cosas grotescas que pasan hoy en la humanidad. Porque en el Antiguo Testamento ya pasaron cosas grotescas, Señor. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, podemos ver la maldad en el corazón del hombre, la inclinación a hacer lo perverso y lo malo, y nos preguntábamos ¿por qué? Pues porque el pecado entró a partir de Adán, a partir de Eva, a partir de esa escogencia o esa elección que hicieron errónea y equivocada. Son tipo de nosotros también.
porque así somos como seres humanos. Nosotros tenemos esa tendencia, Señor, esa concupiscencia, Señor, esa naturaleza pecaminosa hacia hacer lo malo. Por eso necesitábamos siempre de un Moisés, de un Noé, de un David, de un Elías, de un Eliseo, de una Ruth, Señor, de una Débora. Necesitábamos de ciertos utensilios y situaciones, personajes, Señor, en el Antiguo Testamento, que nos hablaran de que algo glorioso debía ocurrir en la vida del ser humano. Y así ha sido en nuestra vida, Señor. Si lo traspolamos a nuestra vida, si lo utilizamos para nuestra vida, muchas veces profesores de colegio, maestras de primaria, Señor, las mismas entidades públicas, Señor, o gubernamentales, gente a nuestro alrededor, consejeros que ponías a nuestro lado, Señor, a nuestros propios padres, Señor. Necesitamos mentores en nuestra vida, consejeros, guías y gente que nos salve, que nos extienda la mano, Señor. Eso solamente es demostración de que alguien definitivo debía aparecer en la escena. Alguien definitivo, glorioso, eterno y no humano debería aparecer en la escena. Ese Cristo glorioso, ese Cristo que nos presentaron los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, los reyes, Señor. Ese Cristo que estudiaremos y profundizaremos todos los días, especialmente hoy en noche en nuestra siguiente clase. Cristo en el Nuevo Testamento. Ese Cristo que nos salva, que nos salvó y que está ahí para nosotros. Te damos gracias, mi Rey amado, Señor, por ese Cristo glorioso. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús precisamente, y decimos amén y amén.